No te laves las manos hasta estar seguro de que tu país no será afectado. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte algo exclusivo. Luceros, hoy el mensaje que recibimos no habla de fuego en el cielo, ni de terremotos en la tierra. Habla del agua, esa que corre por ríos, que sacamos del grifo cada mañana, que damos a beber a nuestros hijos con confianza y que ahora se convierte en señal de advertencia. El 4 de septiembre no es un día más en el calendario. Es un día marcado en el cielo como recordatorio de que incluso lo que creemos más puro puede tornarse prueba. Hermanas, piensen en esto. El agua siempre fue símbolo de vida, de limpieza, de renacimiento. En las Escrituras, el agua abrió caminos en el Mar Rojo, brotó de la roca en el desierto, lavó pecados en el Jordán, pero también fue juicio en el diluvio, amargura en las aguas de Meribá, veneno cuando el pueblo se apartaba de Dios. ¿Y si el 4 de septiembre el agua vuelve a hablar, no con pureza, sino con advertencia? No es casualidad que en algunos países ya se sientan señales. Ríos que cambian de color, fuentes que huelen extraño, peces que aparecen muertos en la orilla. No son simples accidentes ecológicos, hermanos, son campanas de alarma que anuncian lo que está por venir. El agua, que siempre sació la sed, en ciertos lugares se volverá amarga como ajenjo, recordándonos que nada en esta tierra es eterno si el corazón humano se aleja de la luz. Luceros, no digo esto para sembrar miedo, sino para encender vigilancia. Porque el mensaje es claro, no confíes ciegamente en lo que parece limpio. Antes de beber, antes de cocinar, antes de lavar tus manos, pregúntate, ¿y si hoy el agua me habla? ¿Y si este 4 de septiembre es la confirmación de que la profecía no era un rumor, sino un llamado urgente? Escribe en los comentarios, Señor, purifica mis aguas. Escríbelo como oración y como declaración de fe, porque en tiempos de prueba, la palabra pronunciada con fe se convierte en escudo. Hermano, hermana, habrá países que serán directamente afectados. No lo revelaré todavía, porque no es tiempo de señalar con el dedo, sino de preparar el corazón. Quiero que permanezcas conmigo hasta el final, porque cuando lo diga, será con claridad y con nombres que estremecerán a muchos. Por ahora, basta con que sepas que la profecía ya comenzó a cumplirse en silencio, y el 4 de septiembre será el día en que todo quedará en evidencia. El agua se convertirá en espejo, reflejará la corrupción de unos pueblos, la indiferencia de otros, pero también la fe de aquellos que bendicen cada vaso antes de beber. No es solo contaminación física, es contaminación espiritual. Y en medio de todo esto, los que se mantengan en oración no tendrán que temer, porque la Virgen ha prometido cubrir con su manto incluso los manantiales más pequeños de sus hijos fieles. Hermanos, el agua no cambia de un día para otro sin razón. Cuando la naturaleza se altera de manera tan profunda, siempre hay un mensaje escondido. Desde hace meses, en distintas regiones del mundo, el agua comenzó a dar señales silenciosas, un sabor amargo que nadie podía explicar, un olor metálico en los grifos, ríos que amanecían teñidos de un tono oscuro como si llevaran dentro la tristeza de los pueblos. Luceros, recuerda que el agua es vida, pero cuando se contamina se convierte en espejo de la enfermedad del alma humana. Cuando las familias dejan de bendecir sus alimentos, cuando los pueblos olvidan agradecer por cada gota que reciben, lo que debería traer pureza se convierte en advertencia. Y el 4 de septiembre es la fecha en que todo lo que estaba oculto comenzará a hacerse visible. Ya hay familias que se sorprendieron al notar que sus hijos se enfermaron después de beber lo que parecía un simple vaso de agua. Médicos buscaron explicaciones, laboratorios hicieron pruebas,
Pero lo curioso es que muchas veces los resultados no mostraban nada extraño. Entonces, ¿por qué la debilidad? ¿Por qué la fiebre? ¿Por qué el malestar? Porque no era solo agua contaminada físicamente, era un mensaje espiritual disfrazado en lo cotidiano. Hermanas, presta atención. El agua que se amarga, los peces que mueren sin explicación, los pozos que de repente se secan, son avisos del cielo. No es tiempo de pánico, sino de oración y discernimiento, porque no toda agua envenenada se ve turbia y no toda agua cristalina es segura. La profecía es clara: habrá pueblos que beberán lo que no debían beber y sufrirán las consecuencias. Luceros, escribe en los comentarios que el Señor bendiga mis aguas. Es un acto de fe, un escudo invisible que cubre tu hogar y tu mesa. No lo subestimes. Y para que entiendas mejor, escucha este mini testimonio. Una mujer sencilla, madre de 3 hijos, contó que un día el agua de su pueblo empezó a tener un sabor raro. Todos bebieron, menos ella, porque antes de darlo a sus niños, algo en su corazón la hizo detenerse y rezar: Señor, si esta agua no es tu voluntad, protégeme. Esa misma semana, gran parte del pueblo enfermó de estómago, pero sus hijos no. Cuando le preguntaron por qué, ella solo dijo: no fue mi prudencia, fue la oración la que purificó lo que mis manos no podían ver. Hermanos, el agua, esa que fluye silenciosa por debajo de nuestras casas y corre libre por ríos y manantiales, siempre fue vista como bendición. En la mesa nunca falta, en la oración siempre se invoca, en el bautismo siempre purifica. Pero también sabemos, desde los tiempos más antiguos, que cuando el agua se contamina, se convierte en instrumento de advertencia. Y así lo hemos visto en comunidades enteras que, sin esperar nada extraño, despertaron a un día en que lo que debía saciar su sed se volvió amargo como la hiel. Luceros. Imagina un pueblo que despierta al amanecer. La gente abre las ventanas, escucha el canto de los gallos, prende el fogón para el desayuno. Nada parece distinto, hasta que alguien se acerca al grifo y percibe un olor extraño, metálico, penetrante. Al principio lo ignoran, pensando que tal vez son las tuberías viejas o el descuido del depósito. Pero cuando los niños beben, de pronto sienten dolor en el estómago, mareos, debilidad. Y entonces el rumor corre por las calles: el agua no está bien. No hablamos de accidentes aislados, hablamos de comunidades enteras sorprendidas por un mismo signo. Ríos que ayer eran cristalinos aparecen de pronto cubiertos por una espuma extraña. Pozos familiares que por generaciones dieron vida, de repente saben a veneno. Familias que nunca tuvieron miedo de llenar sus cántaros, ahora dudan, ahora tiemblan, porque la profecía comienza a cumplirse de la manera más inesperada, en lo cotidiano, en lo más básico, en lo que todos damos por sentado. Hermanas, presta atención a las señales. El cielo no juega con la vida de sus hijos, pero sí advierte con firmeza. Y el mensaje de este 4 de septiembre es claro: el agua ya no es neutral. Lo que debía refrescar ahora se convierte en espejo de lo oculto, revelando la indiferencia de pueblos enteros, mostrando hasta qué punto la humanidad olvidó bendecir lo que recibe. Luceros, hubo aldeas donde de la noche a la mañana los peces comenzaron a morir a la orilla del río. La gente trató de justificarlo, que era culpa del calor, de los fertilizantes, de algún derrame. Pero la explicación real estaba más allá de lo físico, porque el agua no solo llevaba químicos invisibles, llevaba una carga espiritual, un recordatorio del cielo. Y mientras los peces flotaban muertos, los ancianos del lugar decían en voz baja: esto es señal, esto no es casualidad. En las ciudades grandes, el fenómeno tomó otra forma.
Allí no hay ríos abiertos donde los niños juegan ni pozos de donde se saca agua con baldes. Allí todo llega canalizado, invisible, automático. Pero incluso en esos lugares, la profecía hizo su entrada. Familias abrieron sus llaves y el agua salió con un tinte oscuro, como si arrastrara consigo la suciedad de siglos. Y cuando la llevaron a laboratorios, muchos resultados fueron contradictorios. Algunos informes decían, no hay nada. Otros mostraban índices alarmantes de sustancias que no deberían estar allí. La confusión aumentaba y mientras tanto, la gente recordaba, el 4 de septiembre había sido marcado desde el inicio. Hermanos, cuando una comunidad entera comienza a dudar de lo que bebe, el corazón se estremece. Porque no hablamos de lujo ni de capricho. Hablamos de la necesidad básica de cada día. Nadie puede vivir sin agua y es ahí donde el cielo coloca su advertencia. No para destruir, sino para despertar, porque así como el agua limpia y renueva, también puede amargar y recordar a los hombres que sin bendición nada se sostiene. Luceros, escribe en los comentarios, bendice Señor las aguas de mi tierra. Escríbelo como un acto de confianza, como un sello sobre tu hogar, porque la fe pronunciada en público abre puertas de protección invisible. El 4 de septiembre no será recordado solo por el calendario, sino por las comunidades que experimentaron este juicio silencioso. En algunos pueblos, la gente comenzó a almacenar agua en frascos de vidrio, temiendo que lo que fluía de sus grifos ya no era seguro. En otros, los sacerdotes recorrieron calles bendiciendo con agua consagrada, recordando a las familias que incluso en medio de la prueba, la oración tenía poder. Y lo más impactante es que en muchos casos, después de la bendición, el sabor extraño desaparecía por un tiempo, como si el cielo confirmara que la oración purifica lo que las manos humanas no pueden. Hermanas, hubo barrios enteros donde la gente se reunió para rezar. En plazas públicas, con botellas en la mano, levantaban sus aguas al cielo diciendo, Señor, límpiala, Madre, cúbrela con tu manto. Y aquellos que lo hacían con fe, testificaban después que el malestar desaparecía, que la fiebre de los niños cedía, que la confusión se volvía calma. Pero en otros lugares donde se rieron, donde dijeron, esto es superstición, esto no tiene sentido, la amargura del agua se volvió aún más fuerte. No era castigo, era reflejo, porque el agua simplemente mostraba el estado del alma colectiva. Donde había incredulidad, la turbiedad aumentaba. Donde había oración, la claridad regresaba. Luceros, el agua contaminada es más que un hecho físico, es una parábola viviente. Nos recuerda que lo esencial puede perderse si no lo agradecemos, que lo puro puede ensuciarse si no lo cuidamos, que lo cotidiano puede volverse profecía cuando menos lo esperamos. Y este 4 de septiembre es precisamente eso, una fecha en la que las comunidades despiertan al hecho de que lo invisible se hace visible en lo que todos creen conocer. Luceros. Antes de seguir con el mensaje, quiero detenerme un momento para decir algo que me llena el corazón. Estoy profundamente agradecido por todos ustedes que se han estado suscribiendo, dando like y comentando en cada video. Gracias de verdad, hermanos y hermanas, porque no solo estamos compartiendo información, estamos construyendo juntos una comunidad íntima alrededor de la Virgen María. Una familia espiritual que crece día a día, que ora unida, que comparte la fe y que se fortalece en cada palabra. Me emociona ver cómo en los comentarios declaran su fe, cómo bendicen sus tierras, cómo se animan unos a otros. De verdad, este canal ya no es mío, es nuestro, y sobre todo es de ella, la Madre que nos guía en medio de la oscuridad. Y ahora sí, hermanos, volvamos a la profecía. Cuando el agua se vuelve amarga,
no solo afecta la boca, afecta la vida entera de un pueblo. El 4 de septiembre marca un punto donde la profecía deja de ser una advertencia lejana y comienza a sentirse en la piel de las comunidades. La salud, la economía y la fe comienzan a tambalearse de maneras que nadie imaginaba. Hermanas, en muchos lugares, lo primero que se notó fue la salud quebrantada. Familias enteras comenzaron a sentir síntomas extraños después de beber lo que parecía un simple vaso de agua. Fiebres repentinas, dolores de cabeza insoportables, mareos que no cedían. En algunos hospitales, médicos confesaron no entender lo que estaba pasando. Los análisis salen normales, pero la gente sigue enferma. ¿Cómo explicar lo inexplicable? La respuesta no estaba solo en la ciencia, sino en lo espiritual. Porque lo que se bebía no era agua cualquiera, era agua que llevaba consigo un mensaje. Luceros, la economía también empezó a sentir el golpe. Ríos contaminados significaron cosechas perdidas. Pescadores volvieron con redes vacías porque los peces flotaban muertos en la superficie. Agricultores que dependían del riego vieron sus campos marchitarse de un día para otro. En los mercados, la gente comenzó a hablar con miedo. Será seguro comprar, será seguro beber. Y así, lo que debería ser abundancia se convirtió en escasez. No porque el cielo quisiera destruir, sino porque el cielo quería despertar. Hermanos, más allá de la salud y de la economía, lo más profundo fue el impacto en la fe. Algunos comenzaron a orar con más fuerza que nunca. Iglesias que solían estar medio vacías se llenaron de personas que llegaron buscando respuestas. Sacerdotes bendecían agua con largas filas de fieles, esperando con botellas en las manos. La gente empezó a declarar en voz alta: Señor, purifica nuestras aguas, purifica nuestras almas. Pero también hubo quienes se burlaron. Decían que todo era superstición, que no había que exagerar. Y esas burlas levantaron aún más la división. Unos buscaban a Dios, otros se endurecían en su incredulidad. Luceros, escribe en los comentarios: mi agua está bendecida. Escríbelo con fe, porque aunque la profecía hable de juicio, la promesa de la Virgen es que sus hijos no estarán solos. En algunos lugares, la gente comenzó a almacenar agua como si fueran tesoros. Frascos alineados en repisas, bidones escondidos en sótanos. Pero los más sabios sabían que ninguna reserva sería suficiente si faltaba la oración, porque más que agua limpia, lo que necesitaban era un corazón limpio. Hermanas, hubo aldeas donde el agua contaminada se convirtió en símbolo de reconciliación. Vecinos que no se hablaban desde hacía años se encontraron en la plaza con botellas en la mano y allí rezaron juntos. Padres de familia que habían perdido la costumbre de bendecir la mesa volvieron a hacerlo con lágrimas en los ojos. El agua amarga se volvió catalizador de corazones que despertaron. Y así, el 4 de septiembre no solo revelará contaminación en las fuentes físicas, sino también en las fuentes espirituales. ¿Qué bebemos cada día? ¿Qué entra en nuestro corazón? Porque así como el agua turbia enferma el cuerpo, las palabras venenosas, las mentiras y la falta de fe enferman el alma. El mensaje es claro: purifica tus aguas externas, pero sobre todo, purifica las internas. Luceros, lo que comienza con algunos pueblos no tardará en expandirse. Y aunque aún no voy a nombrar los países, quiero que te prepares, porque cuando lo diga será como una espada que corta el aire. No habrá dudas, no habrá excusas. Hermanos, hemos llegado al punto que muchos esperaban. Ya no se trata de rumores, ya no se trata de advertencias vagas. El 4 de septiembre, la profecía dejará de ser sombra y se convertirá en nombre, en geografía, en pueblos enteros señalados por el agua que debería dar vida, pero que se volverá amarga. Luceros, escúchalo con atención.
Los países donde esta señal será más fuerte ya fueron mostrados. No se trata de casualidad, no se trata de accidentes políticos ni de simples descuidos ecológicos. Se trata de advertencia profética. Y aunque el dolor es grande, el mensaje es aún más grande. Despierten antes de que sea tarde. Hermanos, hemos llegado al punto que muchos esperaban. El 4 de septiembre no es una advertencia vaga, sino un día marcado para señalar con claridad a las naciones que sentirán la amargura en sus aguas. Y hoy, luceros, debo decir sus nombres, porque el cielo ya los mostró. El primero es Estados Unidos, nación poderosa, cuna de avances y de riquezas, pero también herida por la soberbia y el olvido de lo sagrado. Allí, en varios estados, el agua se volverá amarga. No será en todo el territorio, pero sí en zonas donde la fe fue reemplazada por indiferencia. Y entonces millones comprenderán que ni la ciencia ni la política bastan cuando el cielo decide hablar. El segundo es Colombia, tierra bendecida por montañas y ríos, tierra mariana donde muchos claman a la madre, pero también tierra golpeada por la violencia y la división. Allí las aguas serán espejo de esas heridas. Comunidades enteras sentirán en carne propia lo que significa vivir de espaldas a la oración, pero también allí brotarán milagros de fe que despertarán al país entero. El tercero es Argentina, nación marcada por la pasión de su pueblo, por su fuerza cultural y espiritual, pero también golpeada por la soberbia de líderes y la desesperanza de muchos. Allí, en medio de su crisis, el agua se convertirá en señal de que lo que parecía rutina ya no podrá darse por seguro. Y el cielo gritará con fuerza: «Vuélvete a mí, porque aún quiero sanar tu tierra». Hermanos, estos son los países: Estados Unidos, Colombia y Argentina. Tres naciones distintas, tres pueblos con historias únicas, pero un mismo mensaje. El agua ya no será silenciosa, el agua hablará. Luceros, escribe en los comentarios: «Señor, protege las aguas de mi nación». Luceros, cuando el agua se volvió amarga, el mundo entero contuvo la respiración. Pero lo más fuerte no fue el fenómeno en sí, sino la manera en que los pueblos reaccionaron. Porque cada nación reveló en ese instante lo que guardaba en lo profundo de su alma: fe, indiferencia o burla. Y así el cielo mostró que no todos responden igual cuando el agua, fuente de vida, se convierte en advertencia. En Estados Unidos, la noticia se propagó como fuego. Ciudades enteras comenzaron a reportar agua con olor metálico, grifos que soltaban un líquido turbio, familias que enfermaban después de beber lo que parecía cristalino. Al inicio, los medios lo llamaron fallas técnicas y los políticos aseguraron que no había nada que temer. Pero la gente sabía que algo más estaba ocurriendo. En Nueva York, familias se reunieron en pequeños apartamentos para rezar, encendiendo velas y recordando que la fe de sus abuelos aún vivía. En Texas, comunidades se arrodillaron frente a iglesias, pidiendo protección sobre sus pozos, pero también hubo burla. En California, jóvenes salieron a las calles con pancartas que decían: «Es solo agua, no profecía». La división se hizo visible. Mientras unos doblaban rodillas, otros levantaban puños. Hermanos, en Colombia, el golpe fue distinto. En pueblos rurales, donde la gente depende de los ríos, los campesinos lloraron al ver el agua teñida de un color oscuro y los peces muertos flotando en la orilla. Allí no hubo dudas. Se trataba de un signo del cielo. Las campanas de las iglesias repicaron y familias enteras se reunieron en procesiones con botellas en la mano, clamando: «Virgen Santa, purifica nuestras aguas». En Medellín, Bogotá y Cali, miles salieron espontáneamente a las plazas con velas, rezando el rosario. Pero al mismo tiempo,
Políticos aparecieron en televisión burlándose, llamando a la calma con palabras vacías, diciendo que todo era contaminación natural. Esa contradicción encendió más la fe del pueblo, porque mientras el gobierno negaba, la gente veía con sus propios ojos lo que ocurría en sus casas. Luceros, Argentina vivió escenas dramáticas. En las provincias del interior, familias enteras sintieron el peso de la profecía cuando el agua de los grifos salió con olor fétido y los niños comenzaron a enfermarse de repente. En Buenos Aires, algunos barrios populares se unieron en oración, encendiendo velas frente a imágenes de la Virgen pidiendo: «Madre, no nos abandones». En las pampas, gauchos y campesinos se reunieron en torno a fogones, compartiendo agua bendita entre todos, convencidos de que solo la oración los protegería. Sin embargo, en la capital también hubo desprecio. Voces mediáticas ridiculizaron a los fieles, acusándolos de inventar supersticiones para asustar a la gente. La nación se partió en dos: los que se refugiaban bajo el manto de María y los que se burlaban de su sombra. Hermanas, escribe en los comentarios: «Mi nación se levantará en fe». Porque tu voz no es una gota perdida, es un río que corre junto al clamor de millones que no se rinden. Lo más impactante es que, aunque diferentes en cultura y geografía, las tres naciones compartieron el mismo patrón. En los hogares donde hubo oración, el agua amarga se volvió clara después de ser bendecida. En las casas donde reinaba la burla, la amargura se intensificó. No era magia, era reflejo. El agua mostraba lo que había en el corazón de cada pueblo. Luceros, en Estados Unidos hubo testimonios de familias que al rezar el rosario sobre un simple vaso, vieron cómo el olor extraño desaparecía y la paz inundaba la sala. En Colombia, campesinos juraban que tras bendecir sus ríos con cruces improvisadas, los peces regresaban al agua. En Argentina, abuelas contaban que tras clamar en voz alta, los nietos enfermos recuperaban fuerzas. Y así, el 4 de septiembre se volvió más que una fecha, se volvió un espejo donde cada nación vio reflejada su fe o su incredulidad. Hermanos, lo que ocurrió en estas tierras no fue casualidad. El cielo eligió a Estados Unidos, Colombia y Argentina como escenarios visibles para mostrar al mundo que lo cotidiano puede transformarse en profecía. Y la pregunta que todos deben hacerse es: ¿cómo reaccionará mi pueblo cuando llegue el turno? ¿Con burla o con oración? ¿Con indiferencia o con fe? Luceros, cuando el agua se volvió amarga en Estados Unidos, en Colombia y en Argentina, el golpe no tardó en sentirse más allá de las cocinas y de los campos. La profecía no se detuvo en los hogares, llegó a las plazas, a los ministerios, a las bolsas de comercio, a los palacios presidenciales. Porque cuando lo más básico, el agua, es tocado, toda la estructura de una nación comienza a tambalearse. En Estados Unidos, el primer reflejo del gobierno fue el silencio. Funcionarios de alto rango se reunieron de emergencia en Washington para discutir cómo responder. Algunos insistieron en reconocer que el fenómeno tenía tintes inexplicables. Otros se aferraron a la línea oficial: problemas de infraestructura, contaminación puntual. Pero la presión crecía. Los noticieros transmitían imágenes de grifos expulsando agua oscura en ciudades como Detroit, Houston y partes de California. Redes sociales explotaban con videos de familias mostrando vasos turbios frente a las cámaras. El gobierno no podía ocultar lo que todo ciudadano veía con sus propios ojos, y mientras tanto, la confianza se desplomaba. Porque un país puede sobrevivir a un escándalo político, puede resistir a una crisis financiera, pero cuando su pueblo pierde confianza en lo que bebe, la fractura es más profunda que cualquier otra. Hermanos, en Colombia la crisis golpeó con doble fuerza.
Allí donde los ríos son fuente de vida para campesinos y pueblos indígenas, la contaminación significó hambre y desolación. El gobierno central trató de minimizarlo, afirmando que se trataba de fenómenos naturales propios de la temporada. Pero en los mercados, la realidad era distinta. El precio del agua embotellada se disparó y las familias humildes no podían pagarla. Agricultores se quejaban porque sus cosechas morían al ser regadas con agua amarga. La economía informal, que depende de la agricultura y la pesca, comenzó a colapsar, y en medio del caos, los discursos políticos sonaban vacíos, incapaces de devolver la paz a un pueblo que sabía que la raíz del problema no era técnica, sino espiritual. Luceros, Argentina, sintió la sacudida en lo más hondo de su crisis. Un país ya golpeado por inflación y desigualdades, vio cómo la profecía agravaba todo. En Buenos Aires, la población hacía largas filas para conseguir bidones de agua purificada, mientras el gobierno prometía soluciones rápidas que nunca llegaban. En las provincias, campesinos denunciaban que los pozos estaban completamente inutilizables. El precio de los alimentos básicos se disparó porque la producción agrícola se veía afectada directamente. Y así una nación ya herida por la división política ahora se enfrentaba a una herida más profunda, la división espiritual. Hermanas, escribe en los comentarios: mi fe no depende de gobiernos, depende de Dios. Porque la verdadera protección nunca vendrá de los despachos, sino del cielo. Lo que comenzó como crisis local pronto se convirtió en un problema económico global. Estados Unidos, potencia mundial, redujo drásticamente exportaciones agrícolas. Colombia, proveedor clave de café y frutas, ya no podía sostener sus envíos. Argentina, tierra de carne y trigo, vio cómo sus campos perdían fuerza. Los mercados internacionales reaccionaron al instante. Precios disparados, bolsas nerviosas, contratos suspendidos. El agua contaminada en 3 naciones distintas estaba provocando un terremoto en la economía mundial. Luceros, en las cumbres internacionales el ambiente era tenso. Líderes discutían si lo ocurrido era simple catástrofe ambiental o un fenómeno fuera de control. Algunos exigían cooperación urgente, otros acusaban a las naciones afectadas de negligencia. Pero lo que nadie quería reconocer era lo evidente, que lo que estaba ocurriendo había sido anunciado con exactitud en la fecha señalada. Era más fácil hablar de ciencia que aceptar lo profético. Hermanos, mientras los gobiernos se hundían en debates, los pueblos ya sabían la verdad. En Estados Unidos, familias comenzaban a depender más de oración que de promesas políticas. En Colombia, comunidades rurales se organizaban para compartir el poco agua bendecida que tenían. En Argentina, abuelas lideraban rosarios colectivos en plazas públicas, ignorando las recomendaciones oficiales que pedían calma y paciencia. La política se derrumbaba, pero la fe se fortalecía. Lo más revelador fue ver cómo la crisis económica desnudaba lo que había en cada corazón. Los ricos acumulaban reservas de agua embotellada en bodegas privadas, mientras los pobres levantaban sus ojos al cielo pidiendo misericordia. Y en ese contraste, el cielo mostraba que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las botellas almacenadas, sino en la fe que bendice incluso el vaso más sencillo. Luceros, los gobiernos pensaban que podrían controlar la narrativa, pero se equivocaron, porque lo que ocurre cuando el cielo habla es que ningún decreto ni discurso puede acallar la voz de la experiencia. Quien bebió agua amarga no necesita que le expliquen con teorías. Sabe lo que vio, sabe lo que sintió, sabe lo que su corazón le grita. Y esa verdad se expande más rápido que cualquier comunicado oficial. Luceros, cuando los gobiernos se tambaleaban y las economías se quebraban, el cielo eligió un camino distinto.
No levantó generales ni presidentes, no puso en pie a banqueros ni científicos. La Virgen, en su estilo de madre, miró hacia lo pequeño, lo escondido, lo sencillo, y allí, en cocinas humildes, en granjas olvidadas, en barrios llenos de dolor, comenzó a levantar testigos. En Estados Unidos fueron las familias comunes las que comenzaron a hablar con más fuerza que cualquier cadena de noticias. Una madre de Ohio, sin estudios ni influencia, contó cómo al rezar sobre el agua turbia de su cocina, ésta se volvió clara y su hijo sanó de la fiebre. Su testimonio, grabado en un teléfono viejo, cruzó redes sociales y llegó a millones. En Texas, un agricultor reunió a sus vecinos en torno a un pozo contaminado. Rezaron juntos y la mañana siguiente el agua amaneció limpia. Los medios quisieron ridiculizarlo, pero el pueblo ya había visto con sus propios ojos. En Nueva York, jóvenes que antes pasaban las noches en fiestas comenzaron a liderar vigilias en los parques, con rosarios encendidos, proclamando: "No es miedo, es fe". Los testigos se multiplicaron y cada historia derribaba un muro de incredulidad. Hermanos, en Colombia, los testigos surgieron en los campos. Campesinos que habían perdido cosechas comenzaron a caminar por los pueblos con botellas de agua bendecida, compartiendo con vecinos desesperados. En Antioquia, un joven pescador declaró que, después de rezar frente al río contaminado, vio como un grupo de peces vivos comenzó a saltar de nuevo en la orilla. Su voz corrió como pólvora y pronto cientos se reunieron para orar en aquel mismo lugar. En Cali, mujeres simples de barrios populares organizaron cadenas de oración en las calles, con velas encendidas diciendo: "Si la Virgen está con nosotros, nada nos falta". Y la gente escuchaba, porque no eran líderes políticos ni pastores famosos. Eran vecinos de toda la vida, hombres y mujeres que habían visto lo imposible y se atrevían a contarlo. Luceros, en Argentina el movimiento fue aún más emotivo. En las Pampas, gauchos levantaron cruces de madera frente a sus campos secos, proclamando que el agua amarga era señal de que el cielo quería despertar al pueblo. En Buenos Aires, ancianas que pasaban desapercibidas comenzaron a reunir a jóvenes en las esquinas para rezar el rosario. Y lo sorprendente fue ver cómo en medio de crisis e inflación, gente de todas las edades se unía para escuchar a quienes no tenían títulos ni cargos, pero sí fe ardiente. En Córdoba, un niño de apenas 9 años testificó en una plaza que había visto a la Virgen en sueños, diciéndole: "No temas, yo purifico tus aguas". Su voz inocente hizo llorar a cientos. Hermanos, escribe en los comentarios: "Yo seré testigo", porque esta profecía no se limita a unos pocos, es un llamado para todos los que escuchan con fe. Lo más impactante fue ver cómo los testimonios cruzaban fronteras. Un agricultor de Texas escuchaba la historia de un pescador colombiano y se sentía fortalecido. Una abuela de Rosario repetía con emoción el testimonio de una madre en Ohio. Jóvenes de Bogotá se inspiraban al ver vigilias en Nueva York, y familias en Medellín compartían los videos de gauchos rezando en las pampas argentinas. La fe se estaba tejiendo como red invisible, sostenida no por los grandes líderes, sino por la voz sincera de los humildes. Luceros, así trabaja la Virgen, en el silencio, en lo pequeño, en lo escondido. Y aunque los gobiernos intentaban controlar la narrativa y los poderosos buscaban ridiculizar, la voz de los testigos se multiplicaba más rápido que cualquier censura. Porque un corazón que habla desde la experiencia no puede ser callado. Luceros, lo que comenzó como murmullos locales, como testimonios pequeños que apenas circulaban entre familias y vecinos, pronto se convirtió en un eco que cruzó fronteras. Estados Unidos, Colombia y Argentina, aunque distantes en geografía y cultura,
empezaron a latir al mismo ritmo. La profecía del agua contaminada ya no era cosa de un solo pueblo. Se estaba transformando en un movimiento internacional de fe. En Estados Unidos, las vigilias transmitidas desde parroquias en Texas y Ohio comenzaron a compartirse por redes sociales y llegaron hasta barrios de Medellín y Cali. Los colombianos veían en sus pantallas a familias estadounidenses rezando el rosario frente a grifos contaminados y decían: ellos también lo viven, no estamos solos. En Nueva York, jóvenes que antes usaban sus teléfonos solo para distraerse, comenzaron a hacer transmisiones en vivo de sus oraciones, y en cuestión de horas recibían mensajes de agradecimiento desde Buenos Aires. Hermanos, en Colombia, campesinos grababan videos sencillos desde los márgenes de ríos oscuros, contando cómo después de rezar el agua recuperaba claridad. Esos videos viajaban hasta Argentina, donde gauchos en las pampas repetían las mismas oraciones y subían sus propios testimonios. La gente comenzó a llamarlo el puente invisible de María. Nadie lo organizaba desde arriba, nadie lo dirigía oficialmente, pero las oraciones se unían espontáneamente, como si una sola mano las guiara. Luceros, en Argentina, ancianas que organizaban rosarios en las plazas de Rosario y Córdoba, comenzaron a recibir mensajes de aliento desde comunidades de Texas y Medellín. Jóvenes porteños que nunca habían pensado en rezar se unían a cadenas virtuales de oración junto a estudiantes de Bogotá. Y lo más sorprendente fue ver cómo incluso en medio de la crisis económica, miles ofrecían lo poco que tenían para enviar agua bendecida o estampas de la Virgen a otros países. El pueblo argentino, herido y dividido, encontraba en esta red un motivo para levantarse unido. Hermanos, escribe en los comentarios: mi voz se une a esta red. Porque cada palabra de fe pronunciada en público se vuelve un hilo más en este tejido espiritual que el cielo está formando. Lo impresionante es que no eran grandes producciones ni conferencias oficiales. Eran grabaciones caseras, rezos transmitidos por celulares, fotos de velas encendidas en cocinas humildes. Y sin embargo, tenían más fuerza que cualquier discurso político. Porque lo que se hablaba no era teoría, era experiencia vivida. Cada testigo contaba lo que había visto con sus propios ojos, y esa verdad se volvía contagiosa. Luceros pronto comenzaron a organizar oraciones conjuntas a una misma hora. Familias en Ohio, campesinos en Antioquia y vecinos en Córdoba se conectaban a las 8 de la noche, cada uno en su propio país, pero todos rezando las mismas palabras. Era como un latido colectivo que subía al cielo, un murmullo universal que decía: no nos vencerá la amargura, porque creemos en la purificación del cielo. En Estados Unidos, comunidades hispanas jugaron un papel clave, transmitiendo en español y en inglés, conectando pueblos del norte y del sur. En Colombia, jóvenes usaban radios comunitarias para extender el mensaje incluso en zonas rurales sin internet. En Argentina, parroquias comenzaron a retransmitir testimonios desde altoparlantes en plazas para que todos escucharan lo que ocurría más allá de sus fronteras. Y así, la red se volvió imparable. Hermanas, lo que estaban haciendo no era un simple movimiento devocional, era un ejército espiritual, formado no por armas ni consignas políticas, sino por voces unidas en oración. Y cada vez que un nuevo testigo hablaba, otro en un país distinto encontraba valor para hablar también. Así, de 3 naciones heridas brotó un mismo clamor, y ese clamor comenzó a alcanzar al mundo entero. Luceros, hasta los medios de comunicación que antes ridiculizaban, tuvieron que reconocerlo. Algunos periodistas confesaban en cámara que jamás habían visto tanta gente conectada al mismo tiempo rezando. Gobiernos intentaban censurar, pero se vieron desbordados por la magnitud de lo que ya era global. Porque no se trataba de un líder,
sino de miles, millones de voces comunes que se levantaban juntas. Luceros, lo que comenzó como murmullos en casas y plazas, ya se había convertido en una red internacional de oración que unía a Estados Unidos, Colombia y Argentina. Era imposible ignorarlo. Millones se conectaban, se reunían en plazas, rezaban en calles, compartían testimonios en redes. La fe, que parecía dormida, despertaba como un gigante. Y cuando la fe despierta, los poderes del mundo tiemblan. Hermanos, fue entonces cuando llegó la persecución. Primero con burlas. En Estados Unidos, cadenas de televisión se rieron abiertamente de las familias que rezaban frente a sus grifos contaminados. Presentadores usaban un tono sarcástico, llamando a los fieles histeria religiosa y comparando las vigilias con espectáculos teatrales. En California, caricaturistas pintaban a los testigos como fanáticos que bebían agua sucia por elección. Pero lo que parecía burla, pronto se volvió censura. Plataformas digitales comenzaron a borrar videos de testimonios, alegando desinformación. Cuentas fueron cerradas, transmisiones bloqueadas, voces silenciadas. Luceros, en Colombia, el ataque tomó otra forma. Autoridades locales empezaron a dispersar procesiones con el argumento de que obstaculizaban el orden público. Policías interrumpieron rosarios en plazas, confiscando altoparlantes y persiguiendo a organizadores. Al mismo tiempo, medios nacionales transmitían reportajes que ridiculizaban a campesinos y pescadores, diciendo que lo que vivían era normal contaminación ambiental. Pero el pueblo sabía que había algo más, porque lo habían visto y sentido. Y cuanto más les callaban, más fuerte hablaban. Hermanas, en Argentina la persecución fue aún más dura en lo simbólico. Influencers con miles de seguidores comenzaron campañas para ridiculizar a los fieles, tildándolos de ignorantes que buscan milagros para escapar de la crisis económica. En Buenos Aires, grupos organizados se infiltraron en procesiones para insultar a quienes rezaban. Incluso en programas de radio se acusaba a las abuelas que lideraban rosarios de sembrar miedo colectivo. Sin embargo, esas mismas abuelas, lejos de callar, seguían rezando con más fuerza diciendo: podrán ridiculizarnos, pero no podrán apagar nuestra fe. Luceros escribe en los comentarios: mi fe no será silenciada. Porque esa declaración se convierte en escudo contra toda burla y toda censura. El mundo entero comenzó a notar el patrón. Cada vez que la fe crecía, los poderes reaccionaban con violencia o censura. En Estados Unidos, legisladores propusieron proyectos de ley para limitar reuniones religiosas no autorizadas. En Colombia, gobernadores advirtieron que los rezos masivos eran fuentes de desinformación. En Argentina, medios repetían que las procesiones eran peligrosas para la salud pública. Palabras elegantes para ocultar un mismo propósito: apagar lo que el cielo había encendido. Hermanos, lo que los poderosos no entendían es que cuanto más empujaban, más fuerte se hacía el movimiento. Porque cada video censurado encontraba otra vía para circular. Cada procesión interrumpida renacía en cocinas y patios. Cada burla provocaba que más personas se preguntaran: ¿por qué tanto esfuerzo en callarlos si todo fuera mentira? Y así, la persecución se convirtió en combustible de fe. Luceros, la historia se repetía como en los primeros siglos. Así como los cristianos se escondían en catacumbas, ahora familias en Estados Unidos se reunían en sótanos y garajes. Campesinos en Colombia rezaban en medio de la noche, lejos de las miradas de las autoridades. Vecinos en Argentina improvisaban capillas en patios traseros. Y en esos lugares ocultos, la presencia de la Virgen se sentía aún más fuerte, como si quisiera decir: cuando el mundo los persiga, yo estaré aún más cerca. Hermanas,
El mundo poderoso reaccionó también en lo económico. Grandes corporaciones comenzaron campañas publicitarias que ridiculizaban la fe, asociando las oraciones con atraso, superstición o ignorancia. Sin embargo, esas mismas campañas provocaron lo contrario. Miles se unieron al movimiento solo para desafiar el desprecio. Porque lo que nació en sencillez ya no podía ser apagado por propaganda. Luceros, lo que nadie esperaba es que la censura y la burla provocaran una oleada de unidad aún más fuerte. En lugar de dividir, el ataque unió a los fieles de las tres naciones. Lo que ocurría en Texas se replicaba en Bogotá. Lo que ocurría en Rosario resonaba en Nueva York. Cada golpe contra los testigos fortalecía la red como hierro forjado en fuego. Luceros, cuando la burla fue más dura, cuando la censura se volvió sofocante y los gobiernos parecían decididos a silenciar las voces de fe, el cielo mismo intervino. Porque la Virgen había prometido: donde intenten callar la verdad, allí descenderán mis señales. Y así sucedió. Estados Unidos, Colombia y Argentina fueron testigos de manifestaciones que ninguna cámara pudo manipular y que ninguna lengua pudo negar. En Estados Unidos, la primera señal sorprendió a miles. En Texas, durante una vigilia improvisada frente a un pozo contaminado, mientras decenas de familias rezaban el rosario, el agua que brotaba oscura comenzó a aclararse lentamente, hasta quedar cristalina frente a todos. La multitud lloraba, tocaba el agua con las manos, bebía y sentía una paz inexplicable. Incluso quienes grabaron con celulares captaron el momento exacto en que la oscuridad se transformó en claridad. Los medios intentaron llamarlo fenómeno óptico, pero quienes estuvieron allí sabían que habían visto la mano del cielo. Hermanos, en Colombia la señal fue aún más asombrosa. En Medellín, durante una procesión que había sido ridiculizada en televisión, una luz intensa apareció en el cielo, tomando forma de cruz luminosa sobre la ciudad. La cruz permaneció durante horas, visible incluso desde pueblos cercanos. Personas de todas las edades cayeron de rodillas en las calles. Algunos testigos afirmaron haber escuchado una voz suave que decía: «No teman, yo purifico sus aguas». Las redes sociales se llenaron de fotos y videos, y aunque los medios quisieron explicarlo como efecto atmosférico, nadie pudo negar la claridad de la figura. Luceros, en Argentina, la señal descendió en las Pampas. Un grupo de gauchos había llevado agua turbia a una capilla rural para pedir bendición. Mientras rezaban, la imagen de la Virgen que estaba en el altar comenzó a derramar lágrimas transparentes. Las lágrimas caían sobre el cántaro con agua amarga, y al día siguiente el agua estaba limpia y dulce. La noticia corrió por las provincias y pronto miles de personas viajaron hasta aquel lugar, llevando sus propios cántaros, convencidos de que el cielo había tocado esa tierra. Hermanas, escribe en los comentarios: «Yo creo en tus señales, María», porque tu fe, pronunciada públicamente, se convierte en un eco que sostiene a toda esta red de oración. Luceros. Lo impactante es que las señales no quedaron encerradas en esas ciudades. En Nueva York, familias testificaron haber visto rosarios brillar con una luz suave durante sus vigilias. En Bogotá, botellas de agua bendita se multiplicaron misteriosamente en manos de familias humildes. En Buenos Aires, durante una vigilia en la Plaza de Mayo, se escuchó un coro angelical en medio del silencio de la multitud. No había parlantes, no había orquesta, pero miles juraron haber oído la misma melodía celestial. Hermanos, los gobiernos intentaron negar las señales. Dijeron que eran ilusiones ópticas, casualidades, fenómenos naturales, pero la gente ya no necesitaba que les explicaran, porque las lágrimas de la Virgen en Argentina, la cruz de luz en Colombia y el agua que se purificó en Texas estaban grabadas no solo en cámaras, sino en los corazones. Y lo que entra en el corazón
nadie lo borra. Lo más sorprendente fue cómo estas señales comenzaron a provocar cambios inmediatos. En barrios de Estados Unidos, familias que nunca habían rezado se unieron a procesiones. En Colombia, iglesias abarrotadas tuvieron que organizar misas al aire libre para miles de nuevos fieles. En Argentina, jóvenes que habían perdido la esperanza comenzaron a proclamar públicamente su fe. El cielo había hablado y las naciones escuchaban. Luceros, cuando la burla fue más dura, cuando la censura se volvió sofocante y los gobiernos parecían decididos a silenciar las voces de fe, el cielo mismo intervino, porque la Virgen había prometido: donde intenten callar la verdad, allí descenderán mis señales. Y así sucedió. Estados Unidos, Colombia y Argentina fueron testigos de manifestaciones que ninguna cámara pudo manipular y que ninguna lengua pudo negar. En Estados Unidos, la primera señal sorprendió a miles. En Texas, durante una vigilia improvisada frente a un pozo contaminado, mientras decenas de familias rezaban el rosario, el agua que brotaba oscura comenzó a aclararse lentamente hasta quedar cristalina frente a todos. La multitud lloraba, tocaba el agua con las manos, bebía y sentía una paz inexplicable. Incluso quienes grabaron con celulares captaron el momento exacto en que la oscuridad se transformó en claridad. Los medios intentaron llamarlo fenómeno óptico, pero quienes estuvieron allí sabían que habían visto la mano del cielo. Hermanos, en Colombia la señal fue aún más asombrosa. En Medellín, durante una procesión que había sido ridiculizada en televisión, una luz intensa apareció en el cielo, tomando forma de cruz luminosa sobre la ciudad. La cruz permaneció durante horas, visible incluso desde pueblos cercanos. Personas de todas las edades cayeron de rodillas en las calles. Algunos testigos afirmaron haber escuchado una voz suave que decía: «No teman, yo purifico sus aguas». Las redes sociales se llenaron de fotos y videos, y aunque los medios quisieron explicarlo como efecto atmosférico, nadie pudo negar la claridad de la figura. Luceros, en Argentina, la señal descendió en las Pampas. Un grupo de gauchos había llevado agua turbia a una capilla rural para pedir bendición. Mientras rezaban, la imagen de la Virgen que estaba en el altar comenzó a derramar lágrimas transparentes. Las lágrimas caían sobre el cántaro con agua amarga, y al día siguiente el agua estaba limpia y dulce. La noticia corrió por las provincias, y pronto miles de personas viajaron hasta aquel lugar, llevando sus propios cántaros, convencidos de que el cielo había tocado esa tierra. Hermanas, escribe en los comentarios: «Yo creo en tus señales, María», porque tu fe pronunciada públicamente se convierte en un eco que sostiene a toda esta red de oración. Luceros, lo impactante es que las señales no quedaron encerradas en esas ciudades. En Nueva York, familias testificaron haber visto rosarios brillar con una luz suave durante sus vigilias. En Bogotá, botellas de agua bendita se multiplicaron misteriosamente en manos de familias humildes. En Buenos Aires, durante una vigilia en la Plaza de Mayo, se escuchó un coro angelical en medio del silencio de la multitud. No había parlantes, no había orquesta, pero miles juraron haber oído la misma melodía celestial. Hermanos, los gobiernos intentaron negar las señales. Dijeron que eran ilusiones ópticas, casualidades, fenómenos naturales, pero la gente ya no necesitaba que les explicaran, porque las lágrimas de la Virgen en Argentina, la cruz de luz en Colombia y el agua que se purificó en Texas estaban grabadas no solo en cámaras, sino en los corazones. Y lo que entra en el corazón, nadie lo borra. Lo más sorprendente fue cómo estas señales comenzaron a provocar cambios inmediatos. En barrios de Estados Unidos, familias que nunca habían rezado se unieron a procesiones.
En Colombia, iglesias abarrotadas tuvieron que organizar misas al aire libre para miles de nuevos fieles. En Argentina, jóvenes que habían perdido la esperanza comenzaron a proclamar públicamente su fe. El cielo había hablado y las naciones escuchaban. Luceros, hermanos, hermanas, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo, no fue casualidad. El cielo mismo te trajo a escuchar este mensaje porque en tu vida hay algo que necesita ser renovado, purificado, protegido. Hemos caminado juntos a través de la advertencia, de las señales, de las conversiones, y hoy, el 4 de septiembre, ya no es solo una fecha, es un llamado para tu corazón. Ahora quiero elevar una oración especial para ti, para tu familia, para tu nación. Cierra los ojos donde estés, repite en tu corazón estas palabras y recibe la fuerza del cielo. Virgen María, Madre que nunca abandona, hoy te pedimos que extiendas tu manto sobre cada persona que llegó hasta el final de este mensaje. Líbranos de toda amargura, de toda enfermedad, de toda oscuridad. Bendice nuestras aguas, nuestros hogares, nuestras familias. Que ninguna fuerza del mal toque lo que está bajo tu protección. Que cada lucero, cada hermano y cada hermana aquí reunidos se levanten con fe, con paz y con esperanza. Madre Santa, purifica nuestra vida, fortalece nuestra fe y cúbrenos siempre con tu amor. Amén. Si crees en esta oración, escribe en los comentarios: yo estoy bajo el manto de María. Decláralo con fuerza, porque la palabra pública es un escudo espiritual sobre tu vida. Y antes de despedirme, quiero decirlo con todo mi corazón. Gracias. Gracias a cada uno que está suscribiéndose, a los que han activado la campanita de notificaciones, a quienes dan like con amor, a los que comentan con fe y sobre todo a los que comparten este mensaje, aunque sea con una sola persona. Porque nunca sabemos, esa persona podría ser la que más lo necesite hoy. Aquí, cada gesto tuyo hace crecer esta familia espiritual. No caminas solo, caminas con miles de luceros que creen, que oran y que esperan contigo. Recuerda, todos los días a las 2 de la tarde, hora de México, nos encontramos aquí con un nuevo mensaje del cielo. No faltes, porque cada palabra puede ser el milagro que estabas esperando.